contanos quién es el invitado del día, ¿Cómo señor? no? Un amigo también de la casa, un amigo del programa, David Dionís, está con nosotros, así que un fuerte aplauso para recibir a David. Y la fuerte Gracias, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Te voy a atacar, te voy a atacar. ¿Por qué no me dan la boca? No, cuando dijiste la parte de dulce del programa pensé que era yo. No. Pasá ahí, pasá adelante, por favor. Te esperan las chicas. Hola, Adelante. ¿qué tal, David? Permiso. Adelante. Bienvenido. Yo tengo que saludarte a vos, Guinzo. Con beso también, si no me beso enojo. también. Ahí está. Estoy sensible hoy. Ansiedad pura. ¿Y por qué no le vas a saludar? Porque viste que la gente en casa tiene que saber que nosotros en los programas de televisión ya nos saludamos ya afuera de cámara. Sí. Contigo, por ejemplo, no, porque Conmigo vos no. estabas chismoseando acá. ¡Ay! Entonces, Me bueno, con descubrió Pati- encima. O sea que el beso con Pati, por ejemplo, es para la Protocolar. gente nomás, claro. Contigo bueno. sí es real. Ah, bueno. Así que ya saben. Es todo mentira. Mentira que es mentira. ¿Qué es lo Así que es mentira? ¿Qué estás haciendo con tu celular? Es verdad que Estamos después en programa en me vivo. quitó una foto ya y le estoy escrachando a Guinzo en ¿Por el, qué? en el Instagram. ¿Por Oye, qué eso- huevo yo otra vez? ¿Qué arroba es lo que David. pasa con eso? No. Acá nos queremos todos. ¿eh? No, nada que ver, yo no tengo drama con nadie. ¿Qué te pasó en la mano, David? Yo tengo una fisura en el dedo pulgar, lastimosamente. Hace como 3 semanas ya que estoy así. En realidad fue un golpe que no le di mucha importancia, pero después continuó. Fui y me hice una radiografía y nada, estoy con una pequeña fisura. Y tengo aproximadamente 20 días de reposo en la mano, digamos, ¿verdad? Y me tengo que hacer una resonancia magnética a ver cómo va evolucionando todo. Y en eso estoy. Bueno, y David, contanos acerca de cómo estás llevando a cabo este tema de ser cantante, de todo eso. Porque, bueno, sabemos que sos un capísimo en esto. Ay, ¿qué pasa, Clelia? Un capísimo en todo eso, pero queremos conocerte más. Bueno, pero ¿qué te gustaría saber, ¿Qué Tania? Pues quieres saber algo? llevo 15 años cantando. Sí, pero y- ¿qué- y pero tengo- qué sería ¿Qué ahora? Ahora, sí. Es que ahora estás en otra etapa, querido. En realidad, claro, yo he tenido una evolución en mi Muy, carrera. muy grande. Este año sin duda ha sido un año muy bueno para mí, ¿verdad? Estoy en el baile, estoy en Pequeño Gigante, que es para mí un programa extraordinario, excelente. Y por cierto le va muy bien. Y bueno, con Verduleros, hasta el momento lo único que sé es que hasta marzo no tengo un fin de semana libre. Wow. De todas maneras, humildemente hablando, ¿verdad? Porque hay que destacar No te eso. sale, David, no te sale. No me sale, pero bueno, intento. Verdulero lleva 7 años de vida, de vida, Sí. de los cuales con suerte he tenido en los 7 años, voy a ser exagerado, 10 fines de semana libres. O sea, siempre nos fue bien Gracias y a Dios tenés trabajo. estamos súper felices con eso. Solo que ahora se potenció, o sea, ahora de repente tenemos show, qué sé yo, un lunes. El lunes pasado estuvimos tocando, o sea, imagínate lo que es el lunes, o sea, tenemos show hoy, tenemos show mañana, o sea, de repente haces un doblete, un triplete o qué sé yo, varios shows. En ese aspecto está más cargada la agenda. Pero de que nos va bien hace mucho tiempo, gracias a Dios. Yo Bueno, quiero saber algo, David. ¿Por qué la gente no te quiere? ¿Por qué ¿Por de qué repente- así que no me quiere? Porque hay mucha gente que O a vos lo que no te critica. quieren. No, yo tengo ¿A qué? otro público que no me Bueno, quiere. chicos, Pero Yo vos tenés- también. Vos sabés que yo me identifico contame, muchísimo. Nan. No, pero esto es con súper buena onda, en serio. Yo me identifico muchísimo con Pati. A mí no me meta, David. Ya tengo suficientes haters. No, pero en serio, o sea, porque, ¿sabes lo que pasa? O sea, yo considero que ser frontal es muy complicado en Paraguay. Y más aún si sos así rubio, porque no tenés luego o sea, carisma, ya yuki así cero, ¿verdad? Y Rubio de ojos claros. en serio. Bringo le dicen. Bringo, ¿verdad? El bringo se dice. Entonces eso hace, y vos acá tenés que ser todo más chulina. O si no, La víctima. O si no pecás de falsa humildad, o que te falta humildad, o que sos soberbio. Entonces, yo por lo soy un tipo sumamente serio, así soy así cuadradito luego, ¿entendés? Es difícil te decir, ¿sabes qué? Esta partecita vos tenés que mejorar. No, ¿sabes qué? En esto está mal para mi gusto, o sea. Entonces de repente en eso tengo que cambiar para que la gente me quiera. Pero considero también que si yo lo hago voy a perder mi esencia. Claro. Entonces tendría que buscar un punto medio, un equilibrio Claro. para Bueno, y ahí todo estamos esto, viendo. ¿verdad? Momento de la pelea. Ah, Sí, La claro. famosa pelea que quizás, qué sé yo, ya está un poco gastada. No, pero este- ¿qué pasa ahí, David? Y nada, yo creo que más que nada una guerra de egos acá, ¿verdad? Porque, qué sé yo, acá se metió Paulo por ejemplo, en una discusión que no tenía nada que ver, que veníamos arrastrando nosotros
con camaradas hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pero él quiere salir también un poco en los diarios también. Dejale nada. Y bueno, está bien, o sea, está bien que salga. Fantástico. A mí en realidad me gustaría salir en portadas de periódico por cosas buenas, no por WhatsApp o mamarrachadas así, ¿verdad? O sea, Ahora me lo que parece yo pregunto es por qué entre personas que trabajan en el mismo rubro se odian de semejante manera. O sea, no pueden hacer una guerra contra los rockeros o una guerra contra, no sé, los reggaetoneros. No, ¿por qué entre ustedes, si son, no sé, gente tan linda que la gente quiere tanto porque es una música que llega Todos mucho al somos pueblo? O sea, gente linda, no digo que ustedes son lindos. Ah. Gente linda por dentro. Malena, estoy viendo el video y me estoy acordando. Y vos sabés que no sé, Pati, por qué hay ese tipo de guerra. Pues, de verdad, o sea, yo nunca tuve un encuentro así con nadie. De hecho, yo tenía muy buena relación con Edgar y de hecho llegamos a grabar un tema. Y no sé. ¿Cuándo se yo rompió? creo que, mira, yo creo que cada situación está contaminada más que nada. Sí, ¿y por qué? Está contaminada. La ¿Qué novia será... contaminó la relación? Porque muchas veces puede ser algo tan pequeño. Puede ser un tercero o una tercera. Claro, en este persona. caso vos crees que es Carmiña la que ¿Entendés? contaminó esa relación. Y yo considero que es muy posible. ¿Pero por qué? Y qué sé yo, por su carácter, por su forma de ser. ¿Entendés? Porque yo sinceramente te digo, Edgar, para mi gusto no era así. Carmiña le cambió. Y al menos hasta cuando estaba solo, digamos, él no era así. Y yo hoy día lo veo muy cambiado, lo veo con otro perfil. Y bueno, es lo único que atino a ¿Y vos cambiaste también, David? O sea, que yo no cambié nunca, ¿eh? Yo creo que simplemente es un momento diferente nomás y la gente me está viendo en otra faceta. Porque convengamos que yo en televisión nunca tuve una discusión con nadie y nunca se vio ese lado mío, ¿verdad? Yo admití para todos los medios que yo soy mecha corta. Yo admito eso, o sea, porque, Leche hervida. pero en serio, o sea, no vas a tapar el sol con un dedo. Y sí. ¿Entendés? Pero, ¿qué pasa? O sea, yo soy mecha corta cuando me tocan a mi familia, cuando tocan mi carrera, con el perdón, me rompí el ojete para llegar hasta donde estoy. Nadie, absolutamente nadie me regaló nada. Yo fui a Chile con 1 millón de guaraníes, una mano adelante y una atrás. Eso es equivalente a 300.000 guaraníes en Paraguay porque son 3-1. Es mucho más caro. La remé durante 3 años, me pagué mis estudios de música, me recibí en la universidad. O sea, yo soy un tipo que me sudo muchísimo. Y no soporto la gente mediocre, no soporto la gente que no puede aceptar una crítica. Y esto empezó, ojo, con una crítica constructiva. Porque a mí me preguntaban qué opinaba acerca de Luis Molinier. O sea, no era ni siquiera con él. ¿Entendés? Y yo dije, Luis, y ojo, dije esto, y no me parece aberrante, y lo repito, dije, canta bien, es afinado, pero para mi gusto debería dedicarse al baile, porque es lo que más sabe hacer. hablando de Porque, Jorgito Molinier. claro, porque es él se llama Jorge Luis Molinier. porque Luis ya no Yo me... le digo Luis a él hace años. Entonces yo dije, es muy bueno, es muy afinado, tiene talento, pero considero que su don mayor es el baile, y es un prodigio en el baile, y que hoy, que es joven, porque convengamos que el baile tiene una edad límite, una etapa, que se dedique hoy a eso y el día de mañana que lo haga con el canto. Jamás dije que lo hacía mal, ojo, jamás. Y ahí ya sale el paracaidista, ¿verdad? ¿Quién es el paracaidista? Y para mí era un paracaidista. Entonces sale y me dice, tenés que ser humilde, tenés que apoyar. Y yo, o sea, pero yo qué dije de malo, ¿entendés? Entonces yo le digo, mira, vos me das la humildad a mí, preocupate por tu casa, ¿entendés? Vos preocupate por vos, preocupate de tu novia, de tu vida, no te metas conmigo. Claro, en realidad cayeron en el juego mediático, Claro, que entonces es después que se agrandó la bola, provoca ¿verdad? y motiva a la pelea cuando en realidad no existe nada. O sea, vos hiciste una crítica constructiva Claro. y él se la tomó a pecho, pero también tienen que entender que es parte del show, o es real la pelea. Porque yo me la trago. La pelea en sí es real, pero por eso, digo, fue creciendo, Y sí. ¿entendés? Entonces, después yo voy a Teleshow, ¿verdad? Me preguntan, yo digo lo mismo, ¿verdad? Y en eso Mili me dice, ¿verdad? Que Edgar estuvo almorzando con Pelusa, que casi yo no veo televisión porque trabajo todo el día. Entonces dice que dijo X cosas de mí, ¿verdad? Y ahí Yo se le dije, agranda. bueno, yo dije, yo no vi el programa, pero en el caso de que sea así, yo le respondo lo siguiente, ¿entendés? Yo respondí súper educado y después me preguntaron qué opinas de él y yo dije, mira, considero que está ganando muy buen dinero y creo que debería estudiar canto, que podría preparar, pero espera. Pero o vos sea, sos profesor también, ¿o no? yo no soy profesor de canto, yo estudié música, estudié canto, pero yo te digo una cosa, es lo mismo que vos y todos los que están acá, si vos tenés la posibilidad de estar en los medios o hacer música y
porque tenés un don y es innato y tenés después la posibilidad de estudiar y de potenciarte, ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, no veo tampoco que sea malo, o sea, jamás dije que el tipo es malo en lo que hace. Entonces, simplemente que hay que estudiar, o sea, y eso nomás, y ahí se armó la podrida. Bueno, ¿no? lo que yo creo que también pasó acá es que te trataban de estirar la lengua Claro. para que vos caigas. Y bueno, Pero a mí siempre no, se pero- toma mal pero vos justamente sabés en que estos juegos mediáticos Tania, que a mí hay. no me tiene que tirar la lengua a nadie, a mí me tenés que preguntar, yo te respondo. O sea, Bueno, ya que estamos así en esta con situación, sinceridad. seguí con Guadalupe, ¿no? ¿y quién dijo que yo estoy con ella? Y por todos lados salió. Yo soy una lectora de medios. ¿no? Maena, ella Maena. Bueno, ¿seguí o no con ella? ¿O estuviste alguna vez con nada ella? Nada que ver. Nosotros somos solo amigos, fuimos solo amigos. Y... ¿qué es No, lo mi que- teléfono más. Pensé que me quería hacer así o algo así. No, nada. Nunca fueron novios. No, nada que ver. Ella volvió con su novio ahora. Ya que está tu no amiga. sé, creo ¿Y que no era sí. tu amiga? No, a mí, o sea, somos amigos, es un decir, ¿verdad? Bueno, En realidad, pero volvió o no con sus somos novios. compañeros de baile. Compañeros de baile. Ah. Compañeros de baile. ¿Y qué tal es Guadalupe para vos? Y Guadalupe es un pan de Dios. O sea, No hubo es- nada más que una amistad. ¿Y a vos qué te importa eso? ¿Cómo te estoy preguntando? ¡Qué maleducada! Pero mira qué atrevido, te pregunta Pati, y le contestas y cuando te toco esta pregunta, ¿vos contestas así? No, yo soy un caballero, en lo absoluto. ¿Qué? No, caballero no sos para ¿Por contestarme qué? así, ¿Por qué? Davidcito. No. Acabas de decir que no tenés problema, que se te pregunta Ah, lo que mira sea. un poco, qué Mira lo atrevimiento que de bien tu que parte. hablamos. Pasa No, algo de ¿qué tu tal? vaso. Ah, mira. No, porque más, creo mucha controversia ya esto y de verdad. Pero yo pregunto nomás. no pasó nada nunca, en serio, no pasó nada. Pero hubo fotos en los medios también Sí. que tal vez Y bueno, pero parecía algo más. Fui, ¿Cuál fugaz? fui a ayudar hace unos días, no voy a decir el nombre, fui también a ayudar A la pucha. ayudar a alguien al canal. Y faltaban las fotitos, pero también. No, pero fue- esto fue la noche, esto fue la noche. Me Peor. dice, David, por favor, te ayúdame. O sea, bueno, que listo, voy. No sé, ya que la acople el vehículo y la acoplamos un ratito. Claro, y si ayudar de esa Bueno, manera, David, Para, no te va a llamar. es amorosito Así que- para alguna cosa, así pero que, acá chicas, te dicen en la cara atrevidoso. Así que ya saben, no te enojes, tal Me enojo porque mal educado fuiste conmigo. Es Te que ganaste yo no- una nueva enemiga, es que- David. No, enemiga no, pero hay que respetar a la mujer y sobre todo cuando yo muy bien te pregunté, así como vos decís que no tenés ningún problema. No, porque sabes que Tania, ya me Se te juro que responde bien y más todavía te si juro- decís que sos un Te caballero. juro que ya me he preguntado 1000 veces y de verdad nunca pasó nada con Guada. Bueno, así me podías Nunca. responder ¿sabes? y no había ningún te problema. estaba farreando, no seas amargada, Dios no, mío. amargado. Anda, peleate con Guinzo, qué sé yo. Ay, no, nosotros somos compañeras de equipo. no, Pero vos no. sos muy atrevido para contestar así, querido. Y bueno, hay que subir el rating, hay que hacer algo. que No, qué es sé yo. mediático. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente no necesita subir el rating así. Y bueno, pero yo quiero subir mi rating, no el tuyo. Voy a tomar Pero el vos te tuyo. estás tomando conmigo, o sea que te No. estás colgando de mí. ¿Qué pasa? Tania, ¿querés entrar al baile este año de nuevo? No, ¿Querés querido, reemplazar a en Guinzo? el baile, no pienso estar. Bueno, no voy a opinar al respecto, pero me parece muy bien. ¿Viste? No, ¿por qué no decís en el micrófono? No, que tengo sed, le dije. Ah, sí. Y eso no va a ver Sí, qué se ve más de querés media, saber? parece. No, nada que ver. Bueno, David, y ¿Qué más? bueno, otra pregunta. A ver. ¿Qué tal estás en el baila? Sabemos que los compañeros no te quieren tanto, tampoco como a mí de ¿Dónde vos repente. sacás eso, Guinzo? ¿Qué te pasa? No voy a Calabaza? querer negar la realidad y no me digas Guinzo. En mi programa por lo menos. ¿Y cómo querés que te diga? Guinzo. Ah, Guinzo. Sí, en otro lado me pueden decir como quieran. yo porque- no sabía, en serio, no sabía Pero que en mi era casa Guinzo. por lo menos recibe mi nombre y mi apellido. Ah, Guinzo. Peor. Mira vos. Bueno, no te quieren tanto los compañeros. Es una realidad que hay que aceptar, David. No, tampoco te me vengas a hacer acá de la Madre Teresa No, te estoy Calcuta, farreando todos te nomás. aman. Vamos Mira, a decir las cosas como son. Yo dije desde el primer momento que entré a este certamen, dije que no iba a ganar el programa. Y me preguntan por qué. Y porque yo soy una persona, o sea, yo no soy un tipo masivamente querido. Sí. Yo soy muy consciente de eso. Ahora, yo podía entrar con un perfil diferente y considero que no va a ser tan difícil ponerme una careta por 15 minutos en un set de televisión y vender la bola del siglo, como hacen muchos. ¿Entendés? ¿Qué es lo que es 15 minutos parado en un piso? O sea, yo creo que se puede hacer 15 minutos de teatro, pero yo no me crié de esa manera, o sea, no soy así. ¿Entendés? Considero que hay una falsa humildad enorme y como dije en varias ocasiones que son vendedores de humo. ¿Entendés? Porque te salí del set y sos otra persona. ¿Entendés? Y yo quiero dormir tranquilo y saber que me quieren 5 personas por lo que soy, antes que me quieran, qué sé yo, 50.000 personas. Se puede por decir algo que no tenés ese perfil porque quizás no lo necesitas. Es que
no sé, Pati, o sea, yo quiero hacer lo que yo hago y yo quiero hacer lo que me gusta hacer, que es música. O sea, yo no pretendo caerle bien a la gente, ¿entendés? Yo quiero resaltar en los medios, quizás en la radio, por lo que yo hago, por mi música. Porque mi persona, o sea, si vamos a entrar a discutir, o sea, que si los grandes artistas, por ejemplo, de repente son así súper drogos, son así súper escandalosos, Súper argeles, ¿entendés? Súper sí. antipáticos, ¿entendés? Y es muy difícil darle gusto a la gente. O sea, cantar bien y ser buena onda ya es mucho. Vos sabés que es súper complicado. Yo a veces no encuentro respuesta a muchas cosas. Yo tengo, por ejemplo, te cuento una anécdota. Fui a una ciudad que no voy a nombrar. Tocamos, prometo que me quité fotos durante una hora. Durante una hora me tomé fotos con todos. Igual te dijeron que absolutamente son con todos. creídos. Salgo de ahí, te prometo que fueron por lo menos unas 300 fotos. Salgo, va un tweet. ¿Qué te crees? Porque no quitaste foto conmigo. Jamás la vi a la chica. O sea, ¿entendés lo que te digo? O sea, es muy difícil darle gusto a la gente. Yo termino mi show, siempre me tomo foto con todo, siempre y cuando haya un orden y un respeto. Claro. Yo siempre digo eso. Todos, viste que se alborotan, entonces yo le digo, tranquilo, no, que yo me quedo acá. Nos tomamos todas las fotos. Entonces, Hasta que se acabe la batería. es muy difícil encontrar una respuesta a todo. Sí. Es muy difícil caerle bien a todo. Y yo digo, o sea, voy a ser un tipo falso. Prefiero ser yo, que me quieran por lo que soy, por mi música, ¿entendés? Y si me tocan mis puntos débiles, que son mi sacrificio, mi familia, mi esfuerzo, mis años, ahí yo exploto, ¿entendés? Sí, pero bueno, es muy cierto que si no puedes caerle bien a todo el mundo, pero Claro. justamente, entonces, como decís que también es una de tus falencias, es que sos muy frontal, capaz que tenés que cambiar la forma claro, de decir. yo, eso, por ejemplo, yo tampoco soy perfecto, estoy diciendo Claro, que pero lo nadie que es digo tengo perfecto. razón. O sea, yo considero que yo debería trabajar esa parte. Sí, ¿verdad? por Debería ejemplo, acá trabajar. tenías que trabajar. No, mentira. Claro, debería. Dale en cara a la tipa. Claro, podría trabajar esa parte, ¿verdad? ¿Cómo Ser- hablarlo? ¿Cómo decirlo? ser Sí. un poco más. Me pasa lo mismo en Diplomático. Pequeños Gigantes. Sí. Yo, por ejemplo, Le maltrataba a los niños también. Yo, por ejemplo, Uy, Dios mío. Dios mío, Ginzo, vos sos una maleducada. ¿Viste? ejemplo, Yo te trato bien y vos me tratas mal. No, pero en serio, Así No, que, pero espera, papi, pero- comportate. pero para que en vean mi nomás- programa, como dice para- papi. para- En mi programa usted me respeta. Para que vean nomás, Tania, cómo es la cosa. Yo soy súper serio en mis devoluciones. Y yo te digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Desafinaste en esta parte, no me gustaron tus altos, desafinaste, pero tal cosa, mi nota es un 9.5, así, serio. Y todo así, ¡pah! Bueno, pero porque Y yo le digo, el tono, espera, papi. claro, por eso te digo, si vos te das cuenta, en cambio viene la otra persona y le dice, mi princesita, estuviste un poquito mal esta parte, mira, yo sé que vas a mejorar, mi nota es un 8. Nadie se enoja. ¿Entendés lo que te digo? Claro, a nadie le gusta recibir críticas tampoco, ni constructivas, ni pero Pati, constructivas. ojo, yo puse una nota altísima. Claro, obvio. Pero le diste algo Pero también mi para que forma de mejore. decirlo. Claro. Entonces, de repente ahí está el Te voy a invitar a hacer algo, David. Dale. Vamos a hacer clases de diplomacia, ¿qué te parece? Sí, le vendría Un bien. curso Bueno, acelerado, en realidad- yo también necesito. Yo en realidad lo que necesito es hacer yoga, reiki, algo así. Yo no sé si diplomacia. Primero eso. Sí. Yo creo que si yo puedo controlar eso, el resto va a ser más fácil. Porque no Claro. siempre hay que Porque- decir todo lo que uno piensa. Porque no todos están Lastimosamente- preparados para escucharlo y es cierto, lastimosamente David. es así. Comparto Y no contigo. solamente no es que todos están preparados, sino muchas veces nuestros impulsos son impulsos y podemos herir Podemos sentimientos arrepentirnos y también. lastimarnos hasta nosotros mismos. Así mismo es. Porque la gente no puede tomar. Yo soy consciente que yo cometí errores, ¿verdad? Yo soy consciente de eso. ¿Tenés a alguien a quien pedirle perdón? Eso yo lo voy a hacer en mi programa, en realidad, porque creo que el baile, yo todavía no tuve, desde el problema que hubo todavía no tuviste pude la ir al- oportunidad. claro. En su momento voy a aclarar algunas cosas y va a ser lo que tiene que ser, ¿verdad? O sea, Y que espero me pase lo comprendan. que tenga que pasar. Claro, después de eso puedo vengo de nuevo invitado y digo todo, pero en realidad me gustaría ahí conversar con algunas personas y emitir una opinión al respecto y terminar con Perfecto. esto, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, ahora quiero que me cuentes otra cosita. Decime. El Tour 40. ¿Qué tenés para contarme? Sí, y bueno, a ver, yo viajo esta madrugada posiblemente, ¿verdad? Mis compañeros viajan mañana recién. Y bueno, tocan los chicos de Partner, tocamos nosotros, hay un DJ, esto va a ser en área 3, esto es, ahí está, mira. Área 3, Ciudad del Este. Imperium, sí. Imperium, ese lugar no me acordaba. Y nada, pues un año más de este lindo tour, ¿verdad? Que se hacen por varias ciudades importantes de Paraguay. Y nada, súper feliz de nuevo ser parte de esto. Y más todavía en Ciudad del Este, porque Son de verdad nos capísimos re quieren allá, ahí, nos tratan sí. re bien, son re capos.
y las chicas son muy lindas. ¡Hala! Esa onda. Porque ahí tenés árabes, tenés paraguayas, tenés orientales, tenés Sí, de brasileñas, todo. tenés de todo. Y nada, da gusto ver así un público así tan mezcladito. Tan, bueno, variado. Pero eso nomás, yo miro nomás. Bueno, entonces porque las Está chicas bien. están preguntando ya por mensaje, ¿no estás con Guada, estás soltero entonces? No, no David? estoy soltero, hace mucho tiempo estoy soltero en realidad. Estás soltero. Tuve una linda relación durante años y bueno, terminó. Y aparte ahora mismo, sinceramente, no tengo tiempo ni para respirar. Eso es mentira. Nosotros ya hablamos las excusas días atrás con las chicas. Ese no ¿En tengo serio? tiempo. Pero de verdad, Es mentira. Pati, no puede pero tener en serio, tiempo. Hay mira, cosas que no te dejan. yo en serio te digo, yo vivo solo, o sea, y yo soy un tipo, aunque la gente me ve así, la gente pues me ve a mí como cheto, ¿verdad? ¿Y sos cheto, no? ¿entendés? Y yo que, mira, viste que vos, la gente a veces te tilda por la forma en que te vestís, por ejemplo. Yo me visto bien porque la gente me tiene que ver bien. Claro. O sea, yo no me voy a ir jamás a un programa de televisión con una bermuda y un champión. Hay gente que se Por va así. supuesto, o sea, uno tiene que respetar a la gente. Y aparte, por mi Sí. forma de hablar también. No, acá Pero, no vengan en bermuda, por eso yo, somos muy ejemplo, fashion. yo, por ejemplo, yo soy un tipo, hoy me levanté a las 7 de la mañana para cocinar mi comida, porque yo lavo, yo plancho. Si ve Ah, que está completito, arrugada mi entonces, ropa, señora, ¿eh? si ve que está arrugada mi ropa es porque lo planché mal. O sea, no tengo empleada, o sea, porque no me crié así, porque mi mamá desde muy chico nos inculcó a nosotros a que seamos independientes. ¿Entendés? Tengo 2 perros, el cual me tengo que ocupar de ellos. Aparte, estoy con verduleros que no paro. Yo arranco hoy, por ejemplo, mi día arrancó a las 7 de la mañana y mi día termina, te voy a decir exactamente, termina aproximadamente el lunes a las 3 de la tarde. En serio, porque este fin de semana no paro y el lunes a las 9 de la mañana tenemos una grabación para un programa, para otro programa de televisión. Y ponerle que ya terminar a las 3 de la tarde y no paro, ¿entendés? O sea, tengo pequeños guiantes, están los Bueno, ensayos eso de también se baile, puede poner pilla ahí de está repente, verdulero. David. Tenés que dormir un poco, así estás más Yo sinceramente tranquilo. duermo muy poco. Sí. Yo duermo muy poco, pero ¿sabes lo que pasa, Pati? Que considero que si no lo hago ahora, no sé cuándo lo voy a hacer. O sea, creo que los momentos, hay que aprovechar los momentos, las oportunidades son muy pocas en este país. Aunque de verdad a mí las oportunidades me han llegado reiteradas veces y soy muy feliz y muy agradecido de eso. Pero igual, pienso, si tengo que dormir 2 horas, si tengo que dormir 3 horas y tengo que seguir trabajando, lo voy a hacer. Y es lo que me apasiona hacer, porque un fin de semana estoy sin cantar, que me pasó muy pocas veces y Ya te juro que deprimís. me deprimo. Claro, porque Nos estás extrañamos con mis acostumbrado. compañeros, de repente nos escribimos al grupo y decimos, che, parece que hace un mes no nos vemos, parece que nos subimos al escenario y tocamos y nos miramos entre todos, estamos muy seguros y es un show que lo venimos haciendo hace un año. Bueno, eso es lo ¿entendés? lindo, David, de poder conocer también la otra faceta tuya, Sí. porque a veces la gente tiene una primera impresión muy negativa, porque no conoce tu historia, conoce solamente tus éxitos y creen que siempre fuiste así y que no, te o sea, yo sacrificaste soy un tipo súper común, y se o sea, enojan. qué sé yo, soy un tipo de clase media, no estoy forrado en dinero, o sea, qué sé yo, tengo un vehículo que es 2002, por ejemplo, no tengo una camioneta del año, qué sé yo, ¿entendés? Y si me visto bien, no es porque soy un cheto, si hablo bien, es porque me gusta leer, porque me gusta superarme, porque quiero seguir estudiando en la universidad, o sea, yo simplemente soy una persona que quiere superarse día a día, ¿entendés? Ese quizás es mi gran pecado, ¿verdad? Porque de por ahí si era así Más del pueblo. más del pueblo me iba a ir mejor, ¿verdad? Pero bueno, o sea, mi vida y mi target quizá va a un grupo más direccionado, ¿entendés? Y mi intención tampoco es caerle bien a todo el mundo, o sea, simplemente quiero ser yo, y lo que hablamos, ¿verdad? Que de por ahí podría empezar a pulir un poco esa Sí. parte. Clases ¿verdad? de Vengan con Tania que Y sí, no, sesiones de psicología claro, con Ramón Torres te vamos a dar claro, gratuitamente. Y Bueno. para poder ser un poco, valga la redundancia, un poco más masivo, Ah. ¿verdad? Porque igual no te van a querer es que todo. es así. Y es parte de la vida Bueno. aceptar Así eso. Así que mismo. muchísimas Bueno, gracias por gracias. venir. No, muchas Querido, gracias a ustedes ¿no? por la invitación y bueno, es un placer, ¿verdad? Y muchas gracias a la producción, pues convengamos algo. Yo llegué y ya me atienden súper bien, te preguntan si quieres un cafecito, si ¿Viste? quieres agüita. Así son Entonces nuestras chicas. eso es muy importante para otros programas de televisión. Ah, muy ¿entendés? bien. Ah, que Que ya está nuevamente. David, parece que no aprendiste ya nada. que venimos, No, está bien, ya que venimos gratis a los inglesa. programas de televisión, Sí. ya que venimos gratis a los programas de televisión, porque en otros países te pagan. Buena ¿entendés? atención, por lo menos. Por lo menos ofrecerle agua a tu Así somos en el Guaraní, así somos. Bueno, Gracias, muchísimas gracias, gracias, David. gracias. Que esté bien. Bueno, ahora nos vamos a un corte rápidamente y volvemos. Cruzamos la mirada cuando pasabas, luego cuando iba al baño.